Continuando con nuestro ciclo de conferencia de esta Residencia Nacional de Nefrología, hoy una servidora, doctora María Olinda Peñasosa, en representación del Hospital José María Cabral Ibáez, le hablaré sobre las alteraciones dermatológicas en la enfermedad renal. Dentro de las manifestaciones cutáneas, la exploración física de la piel y de las uñas de los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal pueden mostrar diversas manifestaciones cutáneas, las cuales pueden estar presentes desde antes del inicio de la diálisis, independientemente de la causa de la insuficiencia renal o después de haber iniciado la terapia renal sustitutiva. Dentro de las manifestaciones cutáneas secundarias a la enfermedad renal, tenemos manifestaciones inespecíficas. Aquí encontramos el prurito, la cirrosis, la ictiosis adquirida, palidez, la hiperpigmentación, la púrpura, la despigmentación, las infecciones micóticas, ya sean bacterianas o víricas. En cuanto a las manifestaciones cutáneas secundarias, tenemos algunas específicas. Dentro de estas encontramos la dermatosis perforante adquirida, la calcifilaxia, la calcificación metatásica, trastorno con ampolla, porfirias cutáneas tardas, pseudoporfirina, xantoma eruptivo, pseudosarcoma de Kaposi. Cada una de estas manifestaciones, más adelante la veremos con las imágenes ilustradas. Dentro de las manifestaciones específicas como tal, tenemos la fibrosis sistémica nefrogénica, el síndrome de robo asociado a diálisis, carcinoma metatásico de células renales, amiloidosis asociada a la diálisis, dermatitis de la derivación arteriovenosa y congelación urémica. Dentro de las manifestaciones cutáneas tenemos el prurito, 3 episodios de picor en un periodo de 2 semanas que ocasionan dificultades al paciente o como un picor que aparece a lo largo de un periodo de 6 meses. El prurito urémico es un síntoma frecuente en el paciente renal crónico que se asocia con mala calidad del sueño, depresión, ansiedad y baja calidad de vida. Otra de las manifestaciones cutáneas que tenemos es la cirrosis. La cirrosis se caracteriza por piel descamada o fisurada, con aspectos agrietados. Puede ser pruritítica o no. Se desconoce la causa. Se asocia a disminución de la hidratación del estrato córneo y una función anormal de las glándulas endocrinas. La cirrosis o piel seca también le da un aspecto a la piel, un aspecto lustroso, áspero o fisurada. También mayormente se observa en las extremidades, sobre todo en los antebrazos, en las piernas y en los muslos. Puede aparecer en los enfermos renales en un 50 a un 80%, a un 85% de esto. Tenemos la dermatosis perforante adquirida o enfermedad de Kilger. Se manifiesta por prurito intenso y se asocia a un incremento de la fibronectina. Se observa un 5 a 10% de los enfermos en diálisis, que en su mayoría tienen diabetes mellitus. También puede aparecer en la etapa prediálisis. Clínicamente se caracteriza por la aparición de múltiples pápulas que también son pruriginosas. También se caracteriza por nódulos. Estos nódulos son también de aspecto queratóxico y pruriginoso, de predominio sobre todo en tronco y en las superficies extensoras de las extremidades. Técnica calcificante se asocia al hiperparatiroidismo o a una elevación de producto cálcico fosfato. Algunos autores consideran que no solo se da por una elevación de producto cálcico fósforo, sino que se asume además a un desequilibrio entre los inhibidores y los inductores de la calcificación vascular, que conduce a la calcifilaxia. Suele también aparecer en los pacientes con enfermedad renal crónica que ya están en hemodiálisis. La mortalidad es alta en estos pacientes, especialmente una vez que se desarrollan las úlceras. La afectación del tronco y los glúteos se asocia a mayor mortalidad. La calcificación metastásica son lesiones papulosas y nódulos duros de color entre amarillo azulado y suele afectar zonas periarticulares y la yema de los dedos.
Un producto cálcico fosfato anormal con o sin hiperparatiroidismo puede dar lugar a calcificaciones metastáticas de la piel. Desde el punto de vista clínico, las lesiones son pápulas y nódulos duros. También una biopsia de un nódulo pone de manifiesto los depósitos de calcio en el tejido de esto. La porfiria cutánea tarda se manifiesta por un déficit del uroporfirinógeno de carboxilasa. Son ampollas no inflamadas y erosiones y costras. Afecta sobre todo el dorso de la mano y los antebrazos. Las ampollas pueden curar dejando cicatrices o milias. Estos pacientes tienen elevados los valores de uroporfirina en orina y la isocoproporfirina en la materia fecal. Tenemos los xantomas eruptivos. Se manifiestan por pápulas lisas y placas de color amarillento con un aspecto anaranjado que aparece rápidamente en el área de las nalgas, en las regiones proximales de las extremidades. El examen histopatológico de la lesión revela lípidos extracelulares y macrófagos espumosos. El pseudosarcoma de Kaposi es una proliferación vascular que imita al sarcoma de Kaposi cerca de una derivación arteriovenosa o encima de ella. Aparece en las extremidades y en el tronco. La fibrosis sistémica nefrogénica. El factor precipitante de esta es la exposición a la resonancia magnética con contraste de gadolinio en pacientes con función renal anormal. Esta se va a manifestar por una piel indurada, restringida a las extremidades. El gadolinio es un producto sumamente tóxico para los tejidos en su estado libre. En los primeros estadios de la fibrosis sistémica nefrogénica, los pacientes pueden tener edema y eritema que imita a una celulitis en los primeros estadios de esta enfermedad. El síndrome de robo asociado a la diálisis es una complicación rara de la construcción de una fístula. Afecta la zona braquial de los pacientes con diabetes. Afecta la zona braquial de estos pacientes. Puede haber una palidez asociada a una descoloración reticulada. Una descoloración reticulada de color rosa o azul de la piel que rodea la necrosis, la úlcera o la gangrena. La aceleración hemodinámica secundaria a la fístula provoca también una disminución de la perfusión distal. El carcinoma metatásico de células renales aparece un 3 a un 4% de los carcinomas de células renales que metatizan a la piel. Sobre todo se va a manifestar en el tronco y el cuero cabelludo. Se va a manifestar por nódulos de color carne, violáceo o rosado rojizo. El pronóstico en estos pacientes es malo, con una supervivencia a los 5 años de menos del 5%. El tronco y el cuero cabelludo se localizan sobre todo en la parte del tronco. También se va a aparecer una manifestación metatásica de estos carcinomas renales en algunas zonas menos frecuentes, como es del cuello. Tenemos los cambios ungueales asociados a la enfermedad renal. Tenemos la anular triangular y la uña del Lindsay. Las uñas van a mostrar en su mitad proximal blanda, anormal. También va a aparecer a la mitad una coloración rojiza o marrón. Este tipo de uña se va a manifestar en un 40% de los pacientes con difusión renal. Esta uña
a la mitad va a aparecer con un color blanco y en la extremo distal va a aparecer un aspecto marrón que puede ser secundario al depósito de melanina en el lecho o la placa ungueal. Las uñas de los dedos de la mano se van a ver afectadas con más frecuencia que la uña de los dedos de los pies. También tenemos en otra de las manifestaciones la línea de Mid. La línea de Mid. Esta línea de Mid o leuconiquia se va a manifestar en una proyección transversal que es consecuencia de trastorno transitorio a nivel de la matriz ungueal distal, que va a ocasionar paraqueratosis en la lámina ungueal, que se va a tornar blanca pálida, va a tener un aspecto blanco pálido y también se presenta en forma de banda blanca transversales. Esta pueden ser única o múltiple. Se encuentra también otra patología que no es exclusiva de los pacientes con manifestaciones renales. Otro de las causas de este tipo de uñas es, por ejemplo, los pacientes que usan ciclofosfamida o vincristina. También tenemos la polioniquia, que esta que está proyectada acá, o uña en cuchara, como también se le conoce. Se caracteriza por una uña de un aspecto muy delgado. La uña también puede tener una convexidad, que también puede llegar a ser una uña incluso cóncava. Tenemos la onicomicosis en los pacientes renales, que sobre todo la onicopatía en los pacientes con enfermedad renal crónica es causada por el hongo Typhotin rubrum. El lupus eritematoso. Muchos de nuestros pacientes renales presentan nefritis lúpica. Es importante saber que en estos pacientes se manifiesta desde el punto de vista dermatológico varias manifestaciones cutáneas, sobre todo el eritema malar clásico. Este eritema malar clásico, así como se va a manifestar otro tipo de manifestación en estos pacientes. Los pacientes con lupus también van a tener fotosensibilidad, también van a tener úlceras en la cavidad oral, también se va a manifestar por alopecia, que desde el punto de vista histopatológico también van a haber cambios vasculares en la unión démico-epidémica con un infiltrado variable de linfocitos. Tenemos la vasculitis leucoclástica. Este tipo de vasculitis, también conocida como púrpura palpable, de forma clínica, las lesiones se van a detectar en las extremidades inferiores en forma de pápula y también en forma de placas que no blanquean. Y desde el punto de vista histopatológico, hay leucocitoclástica. También van a haber trombo de fibrinas y en el interior de los vasos van a haber eritrocitos extravasados y células endoteliales hinchadas. Tenemos la púrpura de Schollen-Genot. La púrpura de Schollen-Genot se va a manifestar por púrpuras palpables que afectan las extremidades superiores, el área de los glúteos y el tronco. También se va a manifestar por un deterioro renal que se manifiesta en forma de hematuria microscópica y de proteinuria. Afecta clásicamente la piel y las articulaciones. La retención de urocromo. La retención de urocromo le va a dar a la piel un aspecto pálido. Esta palidez es debido también a que nuestros pacientes renales van a tener su anemia secundaria. También se va a manifestar por cirrosis debido a la atrofia de las glándulas sudoríparas y escoraciones. El fenómeno de Cover. El fenómeno de Cover son lesiones típicas de determinada dermatosis en área de la piel sana tras una lesión dada en zona de presión, también por traumatismo, que se va a manifestar tras abrasiones, por picadura de insectos y por infecciones. El fenómeno de Cover se va a dar por una lesión manifestada en forma de escarcha, sobre todo acá en la zona de presión de la piel y en las áreas del dorso.
La ginecomastia en los pacientes renales crónicos se va a dar sobre todo por un aumento de la aromatización o por una convección periférica de los andrógenos a estrógenos. Por eso es frecuente ver en nuestros enfermos renales la ginecomastia. Las escarchas urémicas. Las escarchas urémicas se va a dar por una formación de cristales de urea que van a generar un aspecto de resequedad o descamación en la piel. Este tipo de descamación va a estar presente cuando los niveles de nitrógeno de la urea superan valores superiores a los 300 miligramos por decilitro. Estos niveles van a aumentar la cantidad de urea en el sudor, por eso van a aparecer las escarchas urémicas. Cicatrices hiperpigmentadas atróficas. Las cicatrices hiperpigmentadas atróficas son cicatrices deprimidas en la piel, que resulta cuando hay una degeneración incompleta del colágeno o del tejido fibroso durante el proceso de cicatrización. Este tipo también de cicatrices hiperpigmentadas atróficas se va en nuestros pacientes renales porque mucho al presentar los pruritos secundarios a las alteraciones metabólicas del fósforo y de la uremia, van a tener un rascado constante, que este tipo de rascado constante, entonces lo va a conllevar a que desarrollen este tipo de cicatrices hiperpigmentadas atróficas. La hiperplasia gingival. La hiperplasia gingival, esta se va a dar por un aumento del tamaño de la encía. La encía va a ser anormalmente grande, que se va a dar por el consumo de ciertos fármacos, sobre todo por el consumo de los fármacos bloqueadores de los canales de calcio, como es la nifedipina. Por eso nuestros pacientes renales crónicos que sobre todo usan la nifedipina, la nimodipina, o que también usan verapamil o el valproato sódico, van a tener este tipo de manifestaciones secundarias al uso de estos fármacos. El acné inducido por el esteroide, también sabemos que muchos de nuestros pacientes renales fueron o las glomerulonefritis lo conllevaron a la insuficiencia renal crónica. Muchos de nuestros pacientes han utilizado prednisona, que este tipo de medicamento esteroideo conlleva al paciente a desarrollar este tipo de acné inducido por el esteroide. Tenemos la placa hiperqueratósica. La placa hiperqueratósica se presenta sobre todo en el área de región plantar de los pies. Son un engrosamiento de las capas más superficiales de la piel causada por el aumento de las células muertas y descamadas. Este aumento de células muertas, que sobre todo se da en nuestros pacientes renales, porque la depuración de la urea, cuando la urea está por encima de 300 miligramos, como dije anteriormente, va a favorecer la eliminación de esta por el sudor. Esto va a provocar un tapón a nivel de las glándulas sebáceas que va a conllevar a que el paciente desarrolle la placa hiperqueratósica. Otras manifestaciones también de nuestros pacientes renales es la hiperpigmentación, que se da por un aumento exagerado de la melanina en la enfermedad sistémica. Esta hiperpigmentación va a ser de aspecto lineal, que se va a dar sobre todo en la zona del cuello. También va a ser producto por el rascado o por la acumulación dérmica de la urea y la concentración de fosfato. La enfermedad de Farber-Rached. La enfermedad de Farber-Rached se da en nuestros pacientes renales. Es una de las manifestaciones de nuestros pacientes renales. Es una manifestación que se va a dar por una exposición constante a la exposición solar, que va a ocasionar una degeneración de la piel caracterizada por quistes foliculares a nivel de la zona periorbitaria y también que se va a dar a nivel de toda la zona de rostro. Estos quistes foliculares se va a dar sobre todo en las áreas expuestas y también en la piel que están deprimidas, sobre todo en los pacientes ancianos que son más susceptibles a tener este tipo de lesiones.
La queratosis actínica. La queratosis actínica son lesiones intradérmicas. Se va a manifestar por un parche grueso y escamoso en la piel, que se desarrolla sobre todo por la exposición solar. Se manifiesta sobre todo en el área del rostro, en el área de los labios y de la oreja. También se manifiesta en otras zonas expuestas, como son los antebrazos y el cuero cabelludo. Se debe a la acumulación de queratina y esta forma un tapón escamoso que obstruye la luz del folículo. Por eso le va a dar a la piel un aspecto desigual y un aspecto grueso en la zona del rostro, que son una de las manifestaciones que se dan en los pacientes con enfermedad renal crónica. La alopecia y la caída del pelo. La alopecia y la caída de pelo en el paciente renal crónico se debe a ya los pacientes que están en hemodiálisis. La hemodiálisis conlleva a múltiples anormalidades metabólicas en nuestros pacientes. Sobre todo, estas manifestaciones metabólicas se van a ver reflejadas en la piel. La caída de pelo puede ser secundaria a la anemia en la enfermedad renal crónica. También se va a dar la caída de pelo a la vitaminosis y a la disminución de la glándula sebácea y el déficit nutricional que conlleva la enfermedad renal crónica a estos pacientes. La serostomía. La serostomía es una de las manifestaciones que también se da en los pacientes renales. La serostomía no es más que la sensación de sequedad en la boca debido a la disminución de la saliva, que también va a estar provocada por una alteración del funcionamiento de las glándulas salivales. Es secundaria también a enfermedades psiquiátricas y sobre todo a la deshidratación. Por la deshidratación es que los pacientes renales crónicos presentan serostomía. Muchas gracias. Preguntas, aportes, comentarios. Este es el momento. Estas fueron nuestras referencias bibliográficas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, se escucha.